Saludos con todos, mi nombre es Jonathan Olivia y mi grupo está conformado por Israel Abella, Israel Erazo y Alonso Lima. Somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de la Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación. A continuación les vamos a hablar sobre las generaciones de computadoras, generaciones de procesadores y generaciones de sistemas operativos. Generaciones de computadoras. Las primeras computadoras eran gigantes, como la ENIAC, la primera computadora electrónica que en 1943 se comenzó a construir en la Universidad de Pensilvania. Esta enorme máquina medía más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas. Estaba compuesta por 17.468 válvulas. El calor de las válvulas elevaba la temperatura de la sala donde se hallaba instalada hasta los 50 grados centígrados. Aquí podemos observar una imagen de la computadora ENIAC y de las personas encargadas de su programación. Cuando la guerra se terminó en 1946, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. El fin de la contienda hizo que los esfuerzos, hasta entonces dedicados principalmente a objetivos militares, se destinaran también a otro tipo de investigación científica más relacionada con necesidades de la empresa pública. En 1945 se comenzó a trabajar en una sucesora del ENIAC, el ERBAC, la que está considerada como la primera computadora ampliamente comercializada, la UNIVAC 1. Comenzó a funcionar con éxito en 1951. Aquí podemos observar una imagen de la computadora UNIVAC 1. Como se puede observar, se reduce bastante el tamaño. Computadoras personales. La historia de las computadoras personales se remonta algunas décadas atrás y normalmente suele indicarse 1976 como el año de partida. IBM PC fue la primera computadora personal de IBM. Se basaba en el procesador Intel 8086 de 16 bits a 4.7 MHz y llegó a ser una computadora muy popular. Su precio era de $3.285 de la época. Hoy una computadora con infinitas prestaciones cuesta 10 veces menos. La primera generación de computadoras es desde la fecha de 1940 hasta 1952. En esta etapa las computadoras funcionaban con válvulas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico y militar. La programación implicaba la modificación directa de los valores de los circuitos de las máquinas, con el consecuente gasto de tiempo y esfuerzo. La segunda generación va desde 1953 hasta 1964. Las válvulas fueron sustituidas por los transistores y se inician los sistemas operativos, es decir, las computadoras con una programación previa que interpretan las instrucciones mediante comandos introducidos por el usuario en un lenguaje. Podemos observar una imagen de las computadoras de segunda generación. Tercera generación, 1965 a 1971. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, pastillas de silicio, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La computadora IBM 360 dominaba el mercado en ese entonces. Tenemos una imagen de la computadora IBM 360. Como se puede ver, se ha reducido bastante el tamaño. Computadoras de cuarta generación, 1972 a 1980. Fase caracterizada por la integración de componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. También podemos aquí divisar una computadora IBM, el cual su tamaño es muy reducido. Quinta generación, 1983 hasta la fecha. Surge la PC tal y como la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona en el sector informático. Se empieza a utilizar la inteligencia artificial para la creación de programas inteligentes. Aquí podemos observar las máquinas que hoy en día utilizamos, las cuales son muy potentes y tienen tamaño reducido. Gracias. A continuación mi compañero. A continuación voy a hablar acerca del procesador y sus generaciones. El procesador o CPU es el cerebro de la computadora. Este ejecuta instrucciones que se le da a la computadora a un bajo nivel, haciendo operaciones lógicas simples como sumar, restar, multiplicar y dividir. Principalmente marcas de procesadores. Existen diversas marcas, como por ejemplo el Qualcomm, MediaTek, entre otros, pero hablaremos de los más destacados, ya sea por su capacidad y revolución en la actualidad. Uno de estos ejemplos es el AMD Advanced Micro Device.
una compañía estadounidense de semiconductores basada en Sunnyvale, que desarrolla procesadores de cómputo y productos tecnológicos relacionados para el mercado. AMD es el segundo proveedor de los microprocesadores basados en la arquitectura por 86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico. Clases de procesadores AMD. El Athlon X, la más poderosa experiencia multimedia en una plataforma por 86. Es el procesador AMD Athlon XP. Ofrece rápidos resultados cuando trabaja con medios digitales como archivos de audio, video e imágenes, CAD o CAM, gracias a que posee características como por ejemplo una mayor memoria caché, la tecnología 3D Now profesional y la innovadora arquitectura QuantiSpeed, que tiene la máquina de punto flotante completamente encadenada. Otra clase de procesador AMD es el Athlon MP, conjuntamente el innovador chipset AMD 760 MXP. Ofrecen rendimientos sin precedentes en una plataforma de procesadores. El procesador AMD Athlon MP con arquitectura QuantiSpeed ofrece una combinación sólida que define el estándar de rendimiento estable y confiable en multiprocesamiento para estaciones de trabajo y servidores. Otra clase es el Athlon, AMD Athlon de la séptima generación. Está basada en la microarquitectura por 86 más avanzada del mercado. Además, ofrece una experiencia de computación extraordinaria, así como la confianza de saber que sus sistemas han sido diseñados para satisfacer requerimientos de cómputo por largo tiempo. Otra es Duron, que entre las principales funciones del procesador AMD Duron figuran las siguientes: las velocidades de reloj 1x2, 1x1 y 1 GHz, caché L1 de 128 KB, caché L1 más L2 incorporado de 196 y la velocidad de bus de 200 MHz. Ahora vamos con Intel. Intel Corporation es la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo según la cifra de negocio anual. La compañía estadounidense es la creadora de la serie procesadores por 86, de procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de computadoras personales. Fue fundada el 18 de julio de 1968. Clases. Una de estas es el Intel Atom, que fue diseñado en una familia denominada Atom, especiales para netbooks y otros dispositivos móviles. Además, permitiendo que Atom ejecute el software como en Microsoft Windows y Linux. Los diferentes modelos de Atom corren a una velocidad de 600 MHz a 2 GHz y consume 1.3 hasta 10 vatios de potencia. El Intel Titanium pretende ser parte de una nueva generación de tecnología para las aplicaciones más exigentes. Intel ha mejorado constantemente su diseño y produce la versión actual, el Titanium 2, que HP utiliza solo con servidores de gama alta, la cual guarda datos utilizando recientemente en una jerarquía de áreas en el chip de memoria almacenamiento más significado de eficiencia de procesador. Intel Xeon. Como la mayoría de los microprocesadores de Intel, Xeon es compatible con el conjunto de instrucciones por 86. El soporte software convencional como Microsoft Windows y gestor de bases como datos de Oracle. El chip tiene otras mejoras de rendimiento, incluyendo un par de unidades de 64 KB de memoria caché para datos e instrucciones. Intel Core i3, i5 y i7, al igual que el procesador Xeon, la mayor parte de la serie tiene varios núcleos de Intel. Incluye la tecnología Hyper-Threading para ejecutar hasta 2 procesos en cada núcleo. Los chips tienen un reloj de 1.2 GHz a 3.6 GHz. Los procesadores i7 tienen las velocidades más rápidas. Los tres tipos son diseñados de 64 bits e incluyen la tecnología de virtualización BTX, lo que permite ejecutar múltiples sistemas operativos con un solo procesador al mismo tiempo. Generaciones de los procesadores. La primera generación es de i3, i5 y i7, es conocida como Nehalem.
Fue muy bien recibida por el público, pero mal recibida por los expertos. Corrige errores de memoria, lo cual hacía malo para el uso de computadoras de científico. Otro dato curioso es que el procesador i7 tomaba más de 160 watts de energía, provocando que los dispositivos móviles se les acabara de forma rápida la batería. Estos procesadores se comercializan con el nombre de Core i. Los procesadores como arquitectura Nehalem eran fabricados en primer momento con nanotecnología de 45 nanómetros, que posteriormente Intel invirtió en chips de nanotecnología de 32 nanómetros. La segunda generación. Esta segunda microarquitectura se denominó Sandy Bridge, lo cual ofrecía un rendimiento mucho mayor a la igual a la velocidad que su predecesor, sobre un 10 a 15% más de rendimiento. La memoria caché es ahora conocida como Mid-Level Caché MLC, algo que caché nivel intermedio. Los procesadores Sandy Bridge vienen esquematizados en formatos anillo. Esto significa que diversos ítems están en diferentes posiciones. Tal cambio fue necesario a partir de algunos cambios con respecto al puente norte y a otros controladores. Tercera generación, conocida como Ivy Bridge. En esta generación de micros, el Intel puso mucho empeño en incluir un chip gráfico dentro del microprocesador. Comenzaron mutando el chip gráfico HD 2500 al HD 4000. Los Sandy Bridge contaban el HD 2000 al HD 3000. El chip gráfico de HD 4000 es mucho más potente, un 40 a 45 más potente. En resumen, el Ivy Bridge consume menos energía, tiene más potencia gráfica al tener un chip integrado. El número de los procesadores de la tercera generación Intel Core se utiliza en un esquema alfanumérico basado en la generación y la línea de productos precedido de la marca y su modificador. Cuarta generación, conocida como Haswell, fue el primer CPU que tuvo una gran evolución tecnológica, sacando múltiples versiones conocidas como 486SX, 486DX, 486DX2 y 486DX4. Todas estas familias, como Intel, AMD, como Cyrix, supieron comercializar con gran éxito. Para esta generación el número de sufijos es superior, siempre con una o dos letras que indican si se trata de micros, destinados o sobremesa, portátiles, multiplicador, desbloqueado, alto rendimiento y ultra bajo voltaje. La quinta generación, la Broadwell. Intel espera ofrecer mejores gráficos de revolución multimedia y desempeño de video a los móviles y computadoras con una nueva línea de procesadores que forman parte de su quinta generación. Intel ha traído gráficos Iris Pro a un procesador de escritorio form factor LGA por primera vez, que es esencial en el cambio de estructura física y procesos para asegurar un suministro de energía constante y una construcción robusta bajo el capó de la computadora. Sexta generación, Skylake, el Pentium Pro del año 1995, orientado al entorno profesional, servidores y equipos de gama alta que permite el trabajo de multiprocesos. Pentium MMX en el año de 1997 incorpora nuevas instrucciones para el tratamiento multimedia. Pentium 2 en el año 1997 y Pentium 2 Celeron, versión económica y reducida. Tanto Intel como AMD sacan versiones baratas pero de bajo rendimiento de sus productos más populares. Pentium 2 Xeon en el año 1998. Séptima generación, Kaby Lake. En este caso, cuando teóricamente tocaba miniaturizar la arquitectura de 14 nanómetros de Intel, en lugar de eso aparece la compañía va a lanzar una tercera generación de procesadores con este proceso de fabricación de 14 nanómetros. Teóricamente llegará en algún momento el año que viene, acompañada de los nuevos chips de Intel Serie 200. Contarán con algunas mejoras en el apartado gráfico, con soporte para múltiples pantallas de 5K de manera simultánea, aceleración por hardware HB 10 bits y BP9, Thunderbolt 3 y soporte para Intel Optane 3D X-Point Memory. Cabe mencionar que lo más probable, dado que estarán fabricados con el proceso de 14 nanómetros
y utilizarán el socket del J1151. Es que un TDP similar a los actuales procesadores de Skylake de 35 y 65 vatios para los modelos dual core y 95 vatios para las variantes GA de gama entusiasta. Es probable que Intel presente un procesador Kaby Lake con 8 núcleos físicos, lo cual esto ayuda al rendimiento de la computadora y a las diferentes acciones que hagamos sobre él. Y a continuación va a seguir mi Muy compañero. buenas con todos, me permito presentarme, mi nombre es Israel Erazo, soy de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación, estoy pasando por el tercer semestre de la misma carrera. Bueno, pues el tema que me ha tocado a mí presentarles es por parte de lo que son las memorias. Eh, Memorias, ¿qué se nos viene a la mente primeramente con memorias? Para mí memorias es algún almacenamiento, tal vez es guardar algo, tener información sobre algo, y eso vendría a ser algo básico, ¿no? Como vemos en esta imagen nos pone a pensar. En informática la definición sería que retiene, memoriza o almacena datos informáticos, característicos de la misma computadora o del mismo almacenamiento, que están creados para eso. Para una persona, memorias, recordar recuerdos, guardar información, estudiar para tu prueba, por lo cual puedes guardar. Esa es tu memoria, lo cual tendrá una capacidad extensa. Por eso podremos recordar, hay veces que recordamos hasta cuando pasamos los primeros días de nuestra escuela, ¿no? Los tipos, hay RAM, ROM, DRAM y SRAM. Una pequeña definición de parte de ellos. La RAM nos dice que se utiliza para guardar propios datos del sistema, del software, lo cual no debe ser eh, intervenido o debe ser modificado, ya que con esto podría llegar a tener un fallo del mismo almacenamiento, los cuales se ejecutan en el procesador. La ROM, los datos almacenados en la ROM son los que no se pueden modificar, al menos de manera rápida o fácil, son de difícil acceso, y lo cual esto interrumpiría con el manejo del mismo computador y no requieren actualizaciones, por lo cual esto se tendría mayor protección. La RAM es de manejo aleatorio, principalmente los módulos de memoria RAM en dispositivos del sistema. Tenemos la SRAM, es la memoria estática de acceso aleatorio. En este tipo de memoria es capaz de mantener los datos mientras estén alimentadas sin necesidad de un circuito de refresco. Esto se maneja por medio de electricidad, en medio de que si es que se interrumpe la alimentación eléctrica dejaría de funcionar la memoria SRAM. Los buses, ¿qué nos viene a la mente con buses? No, buses de transporte. No. Tendremos alguna semejanza con buses de transporte, nos viene un poco la definición y es esa claramente la definición. En informática, buses utilizamos para transmitir la información desde las operaciones más sencillas, así la transferencia de datos entre dispositivos conectados. Podríamos dar un ejemplo: el teclado, el mouse, la impresora, un equipo de sonido, lo cual transfiere datos de ida y vuelta. En este diagrama podemos especificar algunas de las direcciones en las cuales van los buses de líneas de datos y líneas de informática. Buses de dirección. Ese es unidireccional, indebido de la información, fluye en una sola dirección por la CPU a la memoria. Desde la CPU a la memoria corre una misma información o un mismo tipo de dato. Buses de datos.
Este bus bidireccional vendría a ser de subida y de bajada o de entrada y de salida. Son los datos que pueden fluir hacia la CPU, que puede ser entrada o salida, como acabo de mencionar, según la operación que se esté realizando, lectura o escritura. Al momento de presionar una tecla, hacemos este referente a este bus de datos, en lo cual la acción de presionar interfiere con la CPU y regresa la acción de la impresora de la misma letra. El bus de control es el conjunto de señales que se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los preferifijos del sistema. Tipos de dispositivos de almacenamiento. Al momento de decir tipos de dispositivos de almacenamiento, nos vienen a la mente tantos antiguos dispositivos que teníamos en mente, ¿no? Anteriormente se ocupaba el disquete, serían los discos de acetato, que tenía para música, el disco que teníamos para música, los cassettes, el CD, en consecuente llegó la memory flash, eh, para poder guardar más información. Podríamos tener desde bajo almacenamiento hasta alto almacenamiento. Se clasifican en diferentes, ¿no? Tenemos de medios ópticos, tenemos los CDs de bajo almacenamiento, un DVD-ROM que ya guarda a imágenes y puede guardar videos, y un Blu-ray que sería de máxima capacidad en el modo de óptico, ¿no? Para lentes ópticos, lo que tienen algunas computadoras, lo cual se está perdiendo últimamente. Medios magnéticos, podemos ver los discos rígidos, las cintas magnéticas, los disquetes, eh, los discos de acetato. Medios eléctricos. Tenemos los discos SSD, los pendrives, las tarjetas de memoria, los que reaccionamos. Tenemos a diario vivir y estamos relacionados comúnmente una memory flash para llevar información desde tu ordenador hacia otra persona. Los discos duros, podremos ver hasta ahora nuevos discos duros que tenemos de almacenamiento hasta de 2 terabytes. Esto es un gran avance tecnológico eh, que da enfoque, ¿no? Y por último, cabe mencionar que no solamente podremos tener algo físico, también podremos tener algo en la nube, que es algo que está hoy en día tomando muy en cuenta y está enfocándose realmente de que podrás tú guardar tus datos y tener más protección en la nube. En la nube, ya que podrás subir por medio del internet y tener el acceso al mismo por medio de una contraseña y un usuario, guardar tus archivos, guardar tus documentos, tus fotos, tus videos, al tener un almacenamiento de máxima capacidad y al mismo tiempo ser portable, ya que tú podrás ingresarte por medio de un internet en alguna parte. En este diario vivir tenemos internet en todo lado y poder ingresarte a la nube, poder ver tus datos, tus fotos, tus músicas y todos los ámbitos que tenemos. Hola, ¿qué tal Eso. amigos? Yo Israel en este espacio les voy a hablar sobre las generaciones de sistemas operativos y los tipos de sistemas operativos. Podemos decir que aparecieron en 5 generaciones. Sistemas operativos de 1945 a 1955 apareció la primera generación como tubos de vacío y tableros enchufables. Estas máquinas eran enormes y llenaban cuartos enteros con decenas de miles de tubos vacíos, pero eran mucho más lentos que las computadoras domésticas más baratas que hoy en la actualidad se encuentran en el mercado. Un modo usual de operación consistía en que un programador firmaba para tener acceso a un bloque de tiempo en la hoja de registro. Después bajaba al cuarto de máquinas, insertaba su conexión en la computadora y pasaba horas esperando que ninguno de los 20.000 tubos o más bulbos se quemara durante la ejecución. La segunda generación nació a partir de 1955 a 1965 con transistores y sistemas de lote. Dado el alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente maneras de reducir el tiempo perdido. La solución se adoptaba era el sistema de lote. La idea implícita en estos sistemas era de adjuntar un cajón lleno de trabajos en el cuarto de introducción al sistema y después leerlos en una cinta magnética mediante el uso de una computadora pequeña y poco costosa. La tercera generación
a partir de 1965 a 1980 con circuitos integrados y multiprogramación. No había manera de que la IBM escribiera una pieza de software que cumpliera todos los requisitos conflictivos. El resultado fue un sistema operativo enorme y extraordinariamente complejo. En esta generación la intención era que todo el software como el sistema operativo tenía que funcionar en todos los modelos. La cuarta generación viene de 1989 a 1990 con computadoras personales que no eran tan diferentes de las mini computadoras. Gran parte de este software era amable con el usuario, lo que significaba que estaba dirigido a usuarios que no conocían nada acerca de las computadoras y además no tenían nada acerca de ellas. No tenían la menor intención de aprender. La quinta generación de sistemas operativos viene del año 1990 a la actualidad. Bueno, se basaba en inteligencia artificial. Nace de un proyecto ambicioso lanzado en Japón y su objetivo era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizarían técnicas al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra. Bueno, en cuanto a los tipos de sistemas operativos, definiremos que en sí se encargan de gestionar todos los recursos del sistema informático del ordenador. Nos permiten así la comunicación entre el usuario y el ordenador, en palabras generales. Primer sistema, sistemas operativos para servidores, que son software utilizados como plataformas que soportan programas multiusuarios. El objetivo de estos sistemas se centraliza en la seguridad, los recursos compartidos, la estabilidad de aplicaciones. Los sistemas operativos para cliente están diseñados para una máquina independiente, utilizada como único usuario. Son equipos con un sistema operativo monopuesto, conectados para empezar a trabajar en red. A diferencia de los servidores, no comparten recursos. Las versiones que hemos citado aquí, Windows 7, Windows 8, Windows 10, vienen los sistemas operativos embedidos, que se pueden definir como un sistema que realiza una función específica o es diseñada con una aplicación de software embebida, es decir, un sistema de computación limitado a un número fijo y escaso de tareas. Tiene limitaciones de tamaño, memoria y consumo de electricidad que los hace especiales y no suelen ser visibles. Entre los ejemplos que hemos citado aquí, Windows CE.3, 4, 4.2, 5, 6, OpenBSD. Tenemos los sistemas operativos para dispositivos móviles. Es un conjunto de programas de bajo nivel. Suelen ser menos robustos que los diseñados para las computadoras de escritorio portátil. Es decir, con un dispositivo móvil no puedes hacer todo lo que puedes hacer con un computador o un portátil. Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles, en sí hay muchos, pero dos de los principales y que ocupan casi todo el mercado son Android e iOS. Pero aquí hemos citado algunos otros ejemplos como Windows Phone, Firefox, Ubuntu, Tizen, BlackBerry OS, que siguen pero con mucha diferencia a los antes mencionados. Y bueno, esto es todo en cuanto a las generaciones de los tipos de sistemas operativos y los tipos de sistemas operativos que hemos utilizado y estamos utilizando. Muchas gracias por su atención.